Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, damos las gracias porque nos estás permitiendo reunirnos, bendito Dios. Aunque estemos a distancia, Señor, tú estás en medio de todos nosotros. Tú, Señor, nos estás bendiciendo. Tú, Padre eterno, Señor, que eres el dador de todas las cosas, que eres el soberano, que eres el eterno, el santo, Señor. Tú estás permitiendo, bendito Dios, estos tiempos. Y sabemos que tú cuidas a tu pueblo. Bendito Padre. Señor, te ruego que nos uses, que abras nuestro entendimiento con el poder y con la unción de tu Santo Espíritu, para la gloria de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí vemos algo destacable. El Señor Jesucristo, desde el momento que Él propició iniciar su ministerio, Él acude a bautizarse públicamente para iniciar el llamado para el cual y la encomienda que le había dado el Padre a él. Y vemos que aparece la palabra, descendió el Espíritu Santo en él en forma corporal, como paloma. Pero no solamente aparece en Lucas 3:21, sino que vuelve a mencionar que en 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esa palabra, esa otra palabra llamada Espíritu, está en letra mayúscula, en E mayúscula, sigue haciendo referencia al Espíritu Santo. Vemos que en estos dos actos está el Espíritu Santo presente, llevándolo en el ministerio. Y finalmente, en el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Vuelve a mencionar ese impulso del Espíritu Santo refiriéndose a él, el Espíritu Santo impulsándole. ¿Por qué les menciono esto? Porque cada uno de nosotros, cada cristiano, en algún momento hemos tenido un impulso de hacer algo correcto para Dios, en una obediencia, precisar un ministerio, hablarle a alguien, iniciar un tiempo de ayuno, un tiempo de oración. Y a lo que voy con esto, si usted lo ha sentido en algún momento, ha sido el impulso del Espíritu Santo, así como estaba impulsando a Jesús a realizar su ministerio. Así como estaba impulsando el Espíritu Santo a Jesús, el Espíritu Santo nos impulsa a los cristianos, nos impulsa a los creyentes. Y tenemos algo aquí relacionado con lo que está pasando en el mundo. Por alguna razón, solo Dios la sabe, pero por alguna razón, y a lo mejor también nosotros en lo personal, por alguna razón la iglesia ha ido perdiendo con el paso del tiempo el primer amor. Ha ido perdiendo ese primer amor que lo fue una de las últimas palabras que el Señor Jesucristo le habló a la iglesia. No, esas últimas palabras no fueron cuando Él iba a ser ascendido a los cielos, sino cuando Él se le manifestó al apóstol Juan y le dio la revelación de Apocalipsis para dársela a la iglesia.
Nosotros leemos, cada uno de ustedes lee Apocalipsis, capítulo 3, y habla de las 7 iglesias que en ese entonces estaban fundadas. Y en esas iglesias, a 6 de las 7 iglesias, la palabra es de exhortación y la palabra es de arrepentimiento. A la primera iglesia le reconoce su labor, reconoce su trabajo, pero le menciona, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete, examínate y arrepiéntete de dónde caíste para que vuelvas a hacer las cosas primeras. A la segunda iglesia le vuelve a reconocer su trabajo, pero le vuelve a decir, tengo algo contra ti, y le da la queja, y le vuelve a decir, arrepiéntete. Solamente a una de esas iglesias fue a la que no la llamó a arrepentimiento. Por lo tanto, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, esa iglesia que seguía congregándose, esa iglesia que era parte del cuerpo de Cristo, pero que algo sucedió en esa iglesia, mencionan algunos teólogos, que el pasaje de las 7 iglesias de Apocalipsis tiene 3 aplicaciones. Una es la aplicación histórica en cuanto a los tiempos de la iglesia. Vemos cómo cada iglesia está alejándose más del Señor. Y la iglesia de la Odisea está totalmente alejada del Señor. El Señor Jesucristo le menciona a la iglesia de la Odisea en capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, había sacado a Cristo de la iglesia. Fue un momento sumamente difícil. Una de las aplicaciones es que la iglesia en los tiempos se va a ir apartando más del Señor. Pero el Señor la llama al arrepentimiento. Otra aplicación de las iglesias menciona que cada uno de nosotros, cada creyente, se puede describir en alguna de esas 7, en su conducta, en su testimonio, en su cristianismo. Y otra aplicación es el sentido histórico de lo que estaba pasando en la iglesia. Y mencionan, acuerdan los teólogos, que todas, cada una de esas interpretaciones es correcta. Entonces podemos hacer una pregunta, ¿en qué iglesia nos podemos identificar cada uno de nosotros? La iglesia de la Odisea, la primera iglesia, Efeso, había perdido su primer amor. La última iglesia se había entibiado a tal grado que había sacado al Señor de la iglesia. Pero ¿qué tiene en relación con lo que acabamos de leer desde Lucas 3:21 y Lucas 4? El Señor Jesucristo fue impulsado por el Espíritu Santo a bautizarse, a iniciar su ministerio, pero antes de iniciar su ministerio, fue impulsado por el Espíritu Santo a ir al desierto, a un ayuno de 40 días y 40 noches, en el cual se abstuvo de alimento, no se abstuvo de agua. Pero él sabía que necesitaba meterse en ese ayuno y oración para tener el éxito que tuvo en su ministerio. Para tener esa dependencia de la dirección del Padre, tener esa dependencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, porque en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él necesitaba pasar tiempo en ayuno, en oración. Necesitaba fortalecer su cuerpo. Si no, no dijera en el 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermano, yo estoy seguro que usted en algún momento ha tenido un impulso de meterse en un tiempo con Dios, en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, pero no un tiempo de ayuno de un día, de 2 días, sino un tiempo de ayuno prolongado, puede ser medio ayuno. O sea, un medio ayuno son 12 horas o 10 horas, 8 horas, dependiendo de la condición en la que se encuentre su cuerpo y su preparación. Pero
ha habido momentos en donde usted ha tenido ese impulso de meterse y buscar a Dios, pero ¿qué es lo que nos ha afectado muchas veces? Pues yo he tenido ese impulso también. A lo mejor de aposentarse usted solo unos días y estar en la presencia de Dios, buscar esa presencia de Dios y mantener esa presencia de Dios, porque usted sabe que necesita una renovación y necesita salir de ese ayuno, de ese periodo de ayuno, con el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero ¿por qué en algunas ocasiones, si a lo mejor de esos impulsos que ha sentido, usted los ha llevado a cabo, pero quizás últimamente ya no los ha llevado a cabo? Quizás últimamente han quedado solamente en el anhelo, pero ojo, si usted ha tenido ese anhelo, ha sido el Espíritu Santo el que le ha ido impulsando a hacerlo, pero la carne es la que se ha resistido. Ahora bien, ¿por qué es que se ha resistido nuestra carne? Por la excusa de los afanes. Y puede ser una excusa justificable. ¿En qué sentido? La falta de tiempo. No hay el tiempo suficiente para realmente hacer esas cosas. Muchos hermanos de los que asisten a esta congregación tienen trabajos físicos sumamente pesados. Necesitan fuerzas en su cuerpo para llevar a cabo esos ejercicios. Necesitan estar concentrados plenamente. Hay quienes trabajan más de 8 horas al día y no tienen el tiempo para estar en esa comunión con el Señor. Apuradamente llegan, cenan, conviven 1 o 2 horas con su familia, vuelven a dormir y al otro día temprano vuelven a salir. Y es la vida, es la rutina que tenemos que llevar a cabo porque necesitamos generar el alimento. Pero ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha permitido el Señor? Una cuarentena. Y una cuarentena que no es estatal, no es ni siquiera nacional, es una cuarentena mundial, en donde Él está permitiendo que todo se detenga para que podamos entonces, ahora sí, sin ninguna justificación o sin ninguna excusa, pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en ayuno y pasar tiempo leyendo los capítulos de la Biblia que usted tiene desde tiempo la idea y la intención de leerlos y no lo ha hecho. Somos la generación cristiana, mencionan, que menos ha leído la Biblia. Y al decir menos ha leído la Biblia, no me refiero a que a lo mejor eh, deje usted totalmente de leer las escrituras, sino que menos ha leído la Biblia de forma completa. Son pocos los cristianos que han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. La carrera del cristiano es desde que nos hemos convertido al Señor hasta que el Señor diga cuándo se cerrarán nuestros ojos para abrirlos en la eternidad con el Señor. Pero, desafortunadamente, esta generación está leyendo poco las Biblias. Este es un tiempo para entonces pasar en la Escritura, pasar en la meditación de la Escritura, en el estudio bíblico y obviamente en el ayuno y en la oración. Ahora bien, algo muy importante que debemos de preguntarnos todos. Ahorita hicimos una vigilia en la cual el Señor, en su misericordia, nos fue hablando por medio de la Escritura y como le comentaba a una hermana, ¿cuál es la probabilidad de que teniendo tantos versículos la Biblia, 3 hermanas hayan leído el mismo versículo? Sin duda es Dios hablando. ¿Qué probabilidad hay de que tantos capítulos de la Biblia y los capítulos que haya dado el Señor coincidan con el tema de lo que estábamos hablando en la vigilia? ¿Y qué habló el Señor durante la vigilia? Que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos que no son buenos, tiempos en los que van a escasear los alimentos, pero en el cual el Señor menciona que si le pedimos que nos dé los alimentos, Él nos lo dará, pero necesitamos estar pidiendo todos los días por el alimento diario, aunque tengamos la despensa llena, porque habrá un día en donde podríamos tener dinero, pero no podríamos no tener que comprar. Pero el Señor nos habla
en su escritura y nos da constantemente ejemplos de que Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo el mismo que era ayer, que es hoy y que será mañana. Un Dios que es santo, sublime y que alimentó a los hebreos en el desierto, sin nada a la derecha, sin nada a la izquierda, los alimentó, haciendo caer maná del cielo. Un Señor que multiplicó el aceite de la viuda en los tiempos de Elías. Un Señor que mandaba a los cuervos a que le llevaran a Elías carne para comer. Un Señor que a la fecha sigue haciendo milagros. Desafortunadamente, la iglesia de hoy no ha podido ver la capacidad del poder de Dios como se estaba viviendo en el libro de los Hechos. Y con esto no estoy diciendo que Dios haya cambiado, no estoy diciendo que Dios ya no haga los mismos milagros. Pero hubo un tiempo en donde el apóstol Pedro caminaba y su simple sombra, sin hacerla menos, su sombra sanaba a los enfermos. Hoy en día hemos escuchado de testimonios de sanidad increíbles que por fe los creemos. Y hemos visto sanidades que el Señor ha hecho en algunos hermanos tremendamente, testimonios tremendamente poderosos, pero no se han podido ver como en ese tiempo se estaban viendo. En ese tiempo era muy común que la iglesia predicaba y se levantaban los paralíticos. Hoy esos milagros siguen existiendo, pero ya son pocos vistos. Y no solamente paralíticos, sino muertos, personas fallecidas que oraban por ellas y se levantaban. Hermanos, ¿por qué el Señor nos está llamando a un ayuno? Más bien a una cuarentena. ¿Qué vendrá después de este mes de abril que terminan los 40 días de este receso? Oh, ¿Qué vendrá? Solo Dios sabe lo que vendrá, pero a lo que nos ha estado diciendo, y no solamente a nosotros, sino lo que le ha estado diciendo a su pueblo, es su pueblo que forma parte del cuerpo de Cristo, es que vienen tiempos difíciles. Es que vienen tiempos en donde, si recordamos en la congregación, el Espíritu Santo nos estaba guiando a hablar sobre los tiempos de Daniel, cuando él tuvo abundancia y se preparó para los tiempos de las vacas flacas, de la escasez. Mucho estuvo hablando de la provisión, pero sin embargo, si no lo hicimos, Dios tendrá también misericordia. Pero en las escrituras vemos que estas cosas que están pasando simplemente son cosas que son necesarias que acontezcan. Son señales de su venida. Esta plaga que está en el mundo no quiere decir que que se hayan abierto el libro de los sellos. No quiere decir que ya estemos en el tiempo del apocalipsis. No, pero son tiempos que nos llaman a la reflexión. Son tiempos en donde debemos prepararnos como cristianos. Debemos y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos renovarnos en fuerza. ¿Por qué el Señor está permitiendo una plaga? Una plaga cuyo propósito es tener a todo el mundo en cuarentena. ¿Por qué lo estará permitiendo? Algo que nos llama, nos llama mucho la atención es que en el libro de Jonás menciona lo siguiente. Menciona que Jonás, cuando finalmente fue a predicar a Nínive, él clamó, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Pero los moradores de Nínive creyeron y convocaron ayuno. El rey de Nínive se enteró del ayuno del pueblo y ratificó ese ayuno y mandó a que aún los animales ayunasen. Y el Señor perdonó a la nación de Nínive. Pero tiene también otra referencia. Ahorita hablamos del ayuno en preparación del Señor Jesucristo para su ministerio. Él necesitaba pasar por ese ayuno. La nación de Nínive tuvo que pasar por ese ayuno
De 40 días. El Señor los mandó a una reflexión de 40 días, a una cuarentena, por así decirlo, que es a lo que está llamando hoy al mundo. Y muchos siervos de Dios están hablando de que lo que está pasando en el mundo es debido al pecado. Y solamente señalamos, obviamente, los pecados más recientes, como el matrimonio igualitario entre homosexuales, lesbianas, la adopción entre homosexuales. Pero también a Dios le molestan otro tipo de pecados, hermanos. Pecados que tendríamos que leer la lista en donde no necesita más interpretación. El alcoholismo es pecado. La drogadicción es pecado. La unión libre es fornicación. La drogadicción es pecado. Muchas cosas, hermanos, que hoy en día se está viviendo en lo normal y aún entre la iglesia, aún entre hermanos. Mencionó el pastor David Wilkerson antes de partir en un libro muy conocido que estuvimos compartiendo, que está el audiolibro, que se llama La Visión, en donde él aclara, yo no soy profeta, no soy nada de eso, pero mientras oraba, el Señor me permitió ver la condición de la iglesia y mencionó que hoy en día el pecado más grande de la iglesia, uno de los más grandes, si no el que mayor, es que estamos viviendo, congregándonos, sí, pero ignorando a Dios. ¿Por qué ignorando a Dios? Porque no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para aquello que comentamos en un principio, para pasar tiempo con el Señor. Hermanos, cuando estemos delante de Dios, Él no va a estar con una lista y una serie de mandamientos, una serie de cosas. No nos va a pasar lista y me va a decir, a ver, Raimundo, hiciste esto y me va a poner palomita. Ah, pero esto no lo hiciste, tienes tachita. A ver, en lo demás tienes una palomita. Y al final no va a sumar esas palomitas, esos aciertos, y me va a dar una calificación aprobatoria o no. Eso no será así. En la parábola de las 10 vírgenes, toda que representa la iglesia, toda la iglesia se durmió. Toda la iglesia tenía su lámpara emprendida, pero uno les escaseó. ¿Y esto qué significa? Al último grupo, hermanos, habla de una verdadera conversión contra una conversión no genuina. Una verdadera conversión, repito, contra una conversión no genuina. El Señor Jesucristo, por eso cuando estaba predicando en Mateo capítulo 7 y que se va a esa predicación por varios capítulos, Él les mencionó, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Hermano, no les hablaba de otros caminos, les estaba hablando. Él es el camino, la verdad y la vida. Era el Señor el que estaba enfrente de ellos. Y le estaba hablando a personas, a multitudes que estaban siguiendo a Jesús. A multitudes que ya lo estaban siguiendo, que habían hecho lo que desde un principio muy probablemente el Señor les había pedido que hicieran. Ellos ya lo estaban haciendo porque lo estaban siguiendo. Lo estaban siguiendo. Ya iban en el camino. Ya estaban en ese camino estrecho. Pero ¿qué aconteció? ¿A quién le está diciendo? Si le está hablando a la iglesia. No le está hablando a una falsa doctrina, no le está hablando a una iglesia que hace prácticas equivocadas, porque estaban haciendo las prácticas que el Señor les decía. Estaban viviendo con Cristo, estaban escuchando al Mesías, estaban escuchando al Todopoderoso. Lo estaban obedeciendo a Él, pero sin embargo Él les dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Lo que estaban haciendo los fariseos. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos?
fariseos hipócritas, que corren largos kilómetros para conseguir un prosélito, pero que una vez que lo consiguen, no lo dejan entrar, ni entran tampoco ustedes. Hermanos, dentro de la iglesia hay personas que están haciendo las cosas, las obras, la vida cristiana, pero que el Señor sabe que en sus corazones no hay una verdadera conversión. No hay una real conversión y es a lo que está llamando el Señor, a una conversión real, a una conversión verdadera, a una conversión real en el poder del Espíritu Santo, una conversión, una regeneración real en el corazón, porque de ahí parte todo. Y les hablo esto, hermanos, se me eriza la piel. Sé que el Espíritu Santo de Dios está presidiendo este estudio. Necesitamos, yo no sé sus corazones, yo no sé cómo están ustedes, yo sé de mi corazón y el Señor sabe de mi corazón aún más que yo, pero necesitamos llegar a ese punto en donde realmente no estemos viviendo una religión, no estemos viviendo una religiosidad y no veamos como que el Señor sacará una lista y nos dará palomitas y tachitas. No, Él quiere una conversión real en nuestro corazón. Y el tiempo ha llegado para obtenerla. Y a lo mejor de todos los que estamos aquí, realmente sí hay una conversión genuina, pero se ha apagado ese amor, se ha apagado esa unción. Y ahora tenemos tiempo para pasarlo con Dios y reactivar, fomentar. Antes de la cuarentena, el Señor nos estuvo hablando mucho sobre fomentar la oración. Nos estuvo hablando mucho sobre la pereza espiritual. Nos estuvo hablando sobre aquel hombre que tenía su cerca de piedra y tanta fue su pereza que esa cerca de piedra vino a la ruina. La pereza nos está matando. La pereza nos está agobiando, esa pereza espiritual. Estamos ante una cuarentena mundial y no es casualidad que el Señor también preparó a sus siervos durante una cuarentena. Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches para bajar con la ley. Noé en su tiempo mayor de prueba, porque el tiempo mayor de Noé no fue cuando él estuvo hablando y se burlaban de él. Su tiempo mayor de prueba fue mientras estaba dentro del arca y veía cosas que jamás había visto, porque nunca había llovido así. Ni siquiera, ni siquiera existía la lluvia, sino el rocío. ¿Y cuánto estuvo ahí? 40 días, 40 noches. El Señor Jesucristo, 40 días, 40 noches en el desierto. Hermanos, ¿cuánto tiempo le dio el Señor a Nínive? 40 días, 40 noches que estuvieron en ayuno y oración. Tenemos tiempo para ir al ayuno, ir a la oración. Este tiempo que sea para conversión, que sea para santificación, que sea para arrepentimiento, para aprendizaje. Y aunque sea por medios electrónicos, que sea también para compartir la palabra. Hoy solamente tenemos que dar un clic y nos estaremos escuchando. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que este estudio haya tocado sus corazones y les motive, nos motive a todos. Hicimos una cadena de ayuno y de oración para la vigilia y el Señor habló estupendamente, fue de gran bendición. Yo les invito a que sigamos con la cadena de ayunos. En lo personal, cada uno de ustedes siga en esos tiempos de oración y de ayuno.
El Señor nos ha dado también a algunas personas la bendición, algunas personas de estar en más intimidad, que son menos molestadas, tienen más tiempo en esta cuarentena de estar a solas con Dios y de seguir recibiendo el pago de sus trabajos. Pero hay quienes tienen más tiempo en esta cuarentena de estar a solas con Dios. Quizás el llamado de oración para sus hermanos, esas hermanas, sea por algo grande, por algo mayor. Recobremos nuestra humildad. Se va a acabar la transmisión. Vuelvo a mandar el link para despedirnos mediante una oración.